Hola a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar rápidamente cómo funcionan los métodos, o más bien en general el método Monte Carlo para hacer muestreo. La principal aplicabilidad de este muestreo, pues es como les venía explicando con los primeros métodos que les mostré, pues es la estimación de una distribución de probabilidad. El método Monte Carlo nos ayuda específicamente o en especial para estimar, por ejemplo, las constantes de normalización, que ustedes saben que son de las cosas que son más difíciles de calcular, ya sea de manera analítica o ya sea mediante conteos, ¿no? O mediante optimización, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, los métodos Monte Carlo básicamente fueron creados para eh, calcular integrales. Son métodos numéricos, son métodos basados en generación aleatoria de números que nos ayudan a calcular integrales. Entonces, bueno, nada más como para aclarar, eh, ¿por qué estamos interesados en calcular integrales? Bueno, como ustedes saben, eh, uno de los componentes de una distribución de probabilidad válida, pues casi siempre lo vamos a ver así en valles, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, P de X, no, control Z, P de Y dado X, Valles nos dice que tenemos P de X dado Y por la probabilidad de Y. Y aquí abajo es donde está lo interesante, porque recuerden ustedes que generalmente el denominador de esta cosa se tiene que calcular para cada uno de los X en X, en el espacio muestral, y bueno, si tenemos varias X, pues bueno, eso se tiene que calcular varias veces, ¿no? También podemos llegar a tener varias Ys en Y, en el espacio muestral de Y. Y bueno, entonces lo que tenemos aquí pues es un problema que es cuadrático en la dimensión de cada uno de los espacios muestrales. Entonces, bueno, para evitar esto, pues tenemos, bueno, en el caso también de que tengamos una función de densidad que sea continua, pues por eso es que necesitamos la integral aquí. Tenemos una integral aquí que generalmente va desde un punto A hacia un punto B. Depende de la aplicación, pero casi siempre nos interesan un par de puntos en particular donde tenemos P de X dado Y por P de Y, ¿ok? Bueno, estamos asumiendo aquí que todavía no hemos propuesto una función de densidad, solamente estamos aquí hablando de manera teórica. Pero si tuviéramos, por ejemplo, una distribución discreta, pues lo que tenemos pues es, claro, X, Y, o sea, no una continua como la que estoy poniendo arriba. Para Y en Y, P de X dado Y por P de Y, ¿ok? Bueno, entonces, vuelvo a recalcar, el costo computacional está aquí tanto en Y como en X.
porque esta sumatoria, o en este caso esta integral, se tiene que calcular para cada uno de los elementos o de los valores que X puede tomar, y también se tiene que calcular para cada uno de los valores que Y puede tomar. Bueno, un método que es muy bien conocido para hacer este cálculo de manera aproximada, ¿sí? Es el método Monte Carlo. Pueden ustedes buscar por ahí de dónde viene ese nombre, pero aparentemente tiene que ver con la ciudad de Monte Carlo en Mónaco. No sé exactamente qué tenga que ver, pero pueden ustedes buscarlo por ahí por curiosidad. Vamos a concentrarnos en esta clase en la cuestión teórica, y les vamos a dejar a ustedes la cuestión práctica. Bueno, entonces, en teoría, lo que tenemos es, por ejemplo, ¿no? Si queremos calcular la integral que vimos hace rato, si tenemos a, b, p de x, p de x dado y, por p de y, en dx, ¿ok? Si tenemos esa integral, podríamos transformar esto en una función de densidad válida. Esto lo podemos reducir a b, a una función de densidad f de x, en x por dx, ¿ok? Supongamos que se trata de esto, y queremos calcular entonces esa integral para poder saber cuál es la probabilidad condicional de estas dos cosas invertidas, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces para eso lo que se hace generalmente es que si tenemos, por ejemplo, la curva, supongamos que esta curva pues es, no sé, esto, ¿sí? Tenemos que esta es f de x, tenemos a, ¿sí? Tenemos b aquí, ¿sí? Sí, entonces, bueno, lo que queremos calcular, pues claramente es esta área de aquí. ¿Ok? Queremos calcular esa área. El método Monte Carlo consiste en generar puntos aleatorios, ¿sí? Generar puntos aleatorios con una distribución uniforme, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué quiere decir una distribución uniforme? Bueno, pues sabemos que una distribución uniforme pues es una constante en cuanto a probabilidad, ¿ok? Tenemos esta distribución que está aquí. Es decir, tenemos dos distribuciones de probabilidad aquí. Y lo que queremos entonces para calcular el área de f de x, pues es simplemente pues encontrar en qué se diferencian ambas distribuciones de probabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno,
Esto esto matemáticamente lo podemos poner como, voy a borrar aquí, ya una vez que ya están familiarizados con el problema geométrico que queremos resolver, vamos a pintarlo matemáticamente. Bueno, el problema que queremos resolver entonces es cuál es la probabilidad de que un X esté en una curva, ¿ok? Esté en una curva. Esa curva es f de x, desde A hasta B. Estamos viendo la curva como un conjunto, por eso es que la estoy denotando diferente que f de x. O está en el área sobre la curva, ¿no? ¿Ok? La probabilidad de eso es igual a la integral desde A hasta B, de f de x, de x, dividido, ¿sí?, sobre el área o la integral desde A hasta B de una distribución uniforme en X. ¿Ok? Entonces, matemáticamente esto pues es lo que estamos simbolizando, es decir, estamos generando números aleatorios con distribución uniforme, y queremos saber si estos caen o no caen dentro del área de f de x, es decir, dentro de la curva. Dentro de la curva desde A a B. ¿Ok? Bueno, esto aproximadamente es igual, ¿sí?, al número de puntos generados, ¿sí? Vamos a distinguirlos así, al número de puntos generados, al número de puntos aleatorios generados, de estos puntos que caen en la curva de A a B, ¿sí?, entre el número de puntos generados, el total de número de puntos generados, o el total de puntos, más bien, generados. Sí, esa va a ser la aproximación de esto. Ajá. Si nos olvidamos por el momento de la probabilidad, pues aquí lo que podemos hacer entonces es, pues, despejar a este, ¿no? Despejamos a ese y entonces esto se convierte en despejamos a ese que les dije que es que es la integral, o sea, lo que queremos calcular de A a B, ¿sí?, de f de x, de x, ¿sí? Eso va a ser igual al número de puntos generados que caen dentro de la curva sobre el total de número de puntos generados, multiplicado por el área desde A hasta B de u x de x. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo aquí es calcular precisamente, como les decía hace rato, lo que estamos haciendo es calcular el producto entre dos áreas, ¿ok? Es decir, tenemos el área que queremos calcular y tenemos pues digamos, nuestra área de control, ¿no?
¿sí? Nuestra área de control. Y pues básicamente estamos calculando la proyección de f de x sobre una constante, ¿ok? Esa proyección pues es equivalente a este coeficiente, esto se convierte en un coeficiente, ¿sí? Que es la proporción de este área, la proporción de esa área constante con respecto al área que se quería calcular. Entonces, bueno, ese es el resultado. La tarea sería, pues, básicamente implementar esto en Python, probar con varias funciones, por ejemplo, logaritmo de x, por ejemplo, ¿no? Puede ser también x cuadrada. ¿Sí? Y así varias que se les ocurran, de las cuales puedan calcular su integral desde un punto A hacia un punto B. ¿Para qué? Pues para que comprueben que mediante la generación aleatoria de esos puntos, pues están obteniendo un valor aproximado a esa integral. Esa sería la forma pues de verificar que se está haciendo el cálculo de manera correcta. Y bueno, pues esto es todo por Monte Carlo. Los métodos de Monte Carlo es un ejemplo sencillo.